Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up con un 50% de descuento. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 8:06 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy vamos a tener un programa básicamente de dos temas fundamentales. Ayer iniciamos porque solamente habíamos escuchado unos primeros minutos de una vista administrativa que se dio en el contexto del cese y desista que emitió la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales sobre la investigación que hiciéramos cantera de corrupción. Todo lo que ha ocurrido a partir de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado dice que le dio un contrato para dragar el embalse Antonio Santiago Vázquez, planta filtro Antonio Santiago Vázquez en Arecibo. Y esa primera vista administrativa continuó ayer en el lugar donde ocurre esa operación cantera sin permiso. Es una joya de información, pero sobre todo porque aquí nosotros podemos no solamente constatar y evidenciar lo que obviamente la investigación periodística entre Iboricua y Bonita Radio trajo el pasado mes de junio. Es que la misma parte querellada, Caribbean Island Corporation, hace admisiones que ponen en entredicho lo que ha dicho hasta el momento, que es bien poco, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Lució la Autoridad de Acueductos como si no tuviera la capacidad técnica, ni gerencial, ni operacional para tratar un proyecto que debe ser el más importante en medio de una sequía: el dragado de un embalse y el mantenimiento de la infraestructura de esa corporación pública. Vamos a hablar mucho sobre esto, los extremos que nos parecen súper importantes que no podemos obviar de esa primera vista, y las intervenciones de quién estaba allí, cómo estuvieron allí, qué dijeron, y lo que finalmente tiene que establecer una persona que representa el interés público en el Departamento de Recursos Naturales, que es que no se ponen de acuerdo entre agencias para lograr el dragado después de la admisión de parte de la propia querellada. Vamos a eso en mucha profundidad, pero definitivamente tenemos que entrar en lo que hoy se insiste, que es una nota que el colega Oscar Serrano ha venido trayendo por estos días, y ayer empezamos a rasgar en contexto con otra historia sobre el conflicto de interés de aquellos que tienen información privilegiada y participan del proyecto de la Junta de Control Fiscal, y a su vez hoy están representando a clientes que invirtieron o que invierten en el proceso de privatizar, en este caso, lo que discutimos ayer, los muelles. Vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal y qué va a hacer con Onili Borges, el bufete que aparentemente en su descubrimiento por cumplir con una ley que establece que tienen que traer con quienes han trabajado para sacar del medio los posibles conflictos de intereses,
Ahora la jueza Laura Taylor Swain tiene que decidir cómo va a manejar ese asunto. Importante, los saludo a ustedes. Griselda Cartagena está por ahí, Silvia Calzada, saludos Silvia, Yani Moreno, Javier González, como siempre desde Nueva York, la diáspora puertorriqueña conectada con Bonita Radio. Se pasmaron los arrestos, ¿verdad? Me he quedado, dice Rita Guzmán, yo nunca como periodista estoy pendiente cuándo van a arrestar o no. Yo sé que la investigación está por ahí. Vamos a ver qué ocurre. Así que yo creo que hay suficientes cosas pasando como para detenernos a pensar en qué van a hacer o no van a hacer las autoridades, pero definitivamente seguimiento siempre vamos a tener, siempre y cuando tengamos información. Javier Jiménez también está por ahí, Rosa Banch, Mirna Serrano, llegó Country desde Ocala, saludos. Presente Marisol González, Tito Mou también está por ahí, Marisol López González. Angotoso también está, Rafael Torres. Qué bueno que están tempranito. Bueno, vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal. Andan corriendo, dice Moraima Rivera. Bueno, yo vi que hubo una intervención con una carga violenta, que parece que utilizaron como que todos los agentes que estaban por ahí desperdigados en Puerto Rico y mandaron a buscar gente. Hay que ver dónde está hoy la prioridad del gobierno de Estados Unidos a través de la Fiscalía. Si es por investigaciones que estaban corriendo de delitos de violencia, que sabemos que sobre todo los republicanos, y allí está sentado un republicano, no olvidemos que el nombramiento del fiscal Stephen Muldrow es del expresidente Donald Trump. Ellos les encanta mover ese asunto de que ellos son los más que sacan gente supuestamente de crímenes violentos de la calle. Ellos no están para administrar agencias, no conocen la administración, dice Rafael Torres. Ellos no están para administrar, le contesta Jeje Joel. Ellos están para sincronizar la asignación de fondos, a ver por dónde se pueden embolsillar alguito. Rafael, cuando tú haces esa aseveración, Jeje, yo tengo que decirte que ayer cuando yo escuchaba totalmente esa vista, que veía cuáles eran las participaciones de unos y otros, te confieso que el examinador que fue por el Departamento de Recursos Naturales parecía un abogado de la parte querellada. Uno que se sienta allí para escuchar la prueba y determinar si la orden de la secretaria, que emitió una orden a base de lo que le traen los especialistas y expertos del departamento que ella dirige, los que saben que es una draga, si tiene una zaranda, si procesa o no procesa, si se cortó, si se afectó la corteza terrestre. O sea, la agencia que tiene expertise, el abogado de la parte querellada parecía, en efecto, el examinador que estaba sentado allí, porque lo único que quería hacer era empezar el dragado otra vez. El problema que tenía el examinador es que la prueba que no pasó, todo eran argumentaciones de una parte del interés público y del interés de la compañía querellada, Caribbean Island Corporation. Parecía que el examinador lo que quería empujar era la posición de ese contratista que no quiere entrar en los méritos aparentemente y que quiere insistir en que tiene los permisos para dragar cuando realmente no se estaba dragando. Y ahí cuando tú haces esa aseveración, sin haber escuchado ese documento, ese documento evidentemente porque es un documento, está en el récord público de un procedimiento oficial de una agencia pública. Ahí es que uno se da cuenta a qué vinieron esta gente. ¿Cuál es la prioridad? Defender los recursos naturales, como así medio bajito dijo ayer la secretaria Anaís Rodríguez Vega. O realmente defender los intereses de aquellos que no tienen. Ese video no lo podemos pasar ahora porque ese es un video particular, Verónica. Ese no es el video que podemos pasar. Tiene que ser exclusivamente los videos que teníamos. Porque vamos a traer prueba nueva de cuándo fue realmente que se empezó el alegado dragado cuando lo que estaba operando era la cantera ilegal. Lo más importante es que usted pensaría que quien quiere escuchar si allí hubo
daño ambiental, de si allí hubo dragado, de si allí hay especies en peligro de extinción, si ahí hubo, como la EPA está investigando, crímenes ambientales alrededor de la ley de aguas limpias. ¿Usted pensaría que es el examinador? Pues no, no es el examinador. Es increíblemente la posición del examinador, la posición del querellado, Caribbean Island Corporation. Y cuando yo hablo de la diferencia entre un video y otro, es que yo quiero que entiendan que lo que vamos a discutir hoy en profundidad es precisamente cómo la autoridad de acueductos no sabía lo que estaba pasando allí. Y las admisiones que hizo en esa vista el pasado viernes establecen exactamente lo que nosotros trajimos en la investigación a base de los documentos que tiene la propia agencia que vela por los recursos naturales. No tenía dragado y por eso es tan importante la diferencia, no tenía permiso, general de obras, por eso es tan importante la diferencia entre unos videos y otros. Entonces, yo quiero ir exclusivamente, antes de entrar en esta nueva información, a lo que trae la Junta de Control Fiscal, más que la Junta de Control Fiscal, es el conflicto que podría tener O'Neill y Borges cuando descubre, a base de esa ley de divulgación profesional del bufete, los casos que ha manejado en el pasado y que podrían entrar en efecto en conflicto, porque lo que hizo O'Neill y Borges en un momento fue tener clientes a los compradores de la cartera de préstamo, nada más y nada menos que del Banco de Desarrollo Económico. ¿Y por qué es importante establecer quién fue su cliente y por qué ahora quiere insistir en atender como cliente a la Junta de Control Fiscal, cuando en el pasado lo que está haciendo la Junta hoy interviene con lo que precisamente ellos hicieron en el pasado con otros clientes? Gente, porque yo creo que es evidente cada vez que salen informaciones relacionadas con quién fue el cliente antes y qué está haciendo ese mismo bufete ahora. De la intervención indebida por tener conflicto de interés de estos bufetes que todavía tienen presencia en la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que eso es escandaloso. Y si escandaloso fue en un momento dado que uno de los miembros de la Junta, del primer grupo que compuso la Junta de Control Fiscal, se sentó como presidente del Banco Gubernamental de Fomento, ustedes se pueden imaginar lo que significa que un mismo bufete que tuvo la venta de esa cartera, que tiene convicto por corrupción a su expresidente, precisamente por no haber divulgado conflictos que tenía cuando vendió esa cartera y él tenía préstamos en esa cartera. Y era ya oficial público. Lo que significa que todavía, del 2016 acá, 6 años más tarde, estemos hablando de lo que siempre se planteó que era un conflicto de interés y ahora es que sale. 6 años más tarde, cuando el ex asesor de la Junta de Control Fiscal, hoy gobernador de Puerto Rico, dice que todo está bien y que podemos ir ya mismo a los mercados porque la quiebra se fue a la porra con el acuerdo del plan de ajuste. Ahí es donde sigue batiéndose información que usted pensaría que es noticia vieja, sigue siendo noticia hoy. E importante porque el mismo conflicto que se le plantea hoy a O'Neill y Borges y que la jueza tiene que determinar, la jueza de quiebra, si en efecto va a dejar que ese bufete que tuvo una transacción mientras asesoraba a la Junta de Control Fiscal en la reestructuración de la deuda, es un conflicto o no. Está bien claro, tenía de cliente a quien le estaba liquidando la cartera de préstamos y tenía de cliente a la Junta de Control Fiscal que también atendía esa misma transacción. ¿Puede haber algo más claro de un conflicto de interés ahí?
El documento que ofreció el propio bufete O'Neill & Borges a la jueza Laura Taylor Swain no menciona la relación profesional con las entidades que intervinieron en la compra de la cartera del Banco de Desarrollo Económico. Una de las objeciones que trae, y todo esto se hace por objeciones de las partes con relación a este asunto, Carlos Lamut plantea que O'Neill & Borges describió el documento como incompleto, engañoso y falto de la verdad. El Congreso Federal no promulgó las leyes de promesa y Prada, que es la ley de divulgación, para que la Junta y sus asesores pudieran comportarse como miembros con derecho propio de algún club privado. Y yo creo que estas alegaciones son súper importantes al día de hoy y nadie las está mirando. Por lo menos con la profundidad, más allá de lo que está haciendo el periodismo. ¿Qué ha dicho el gobierno de Pedro Pierluisi? ¿Qué ha dicho la secretaria de la Gobernación? ¿Qué ha dicho la secretaria el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, que también funge como representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta, que estuvo en el proceso de la administración de asuntos fiscales, AFAF, y sigue, pero no hay consecuencia. Y esa imagen y ese análisis o esa información que se trae en el contexto de lo que está pasando con los conflictos de intereses ante la Junta, una los ve repetidos de alguna manera en esto que vamos a discutir ahora, que tiene que ver con lo que no sabe el Departamento de Recursos Naturales, que no sabe la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. En un caso que es a prima facie, sin usted entrar en el nitty-gritty que entró a la investigación sobre la cantera de corrupción en el embalse en la planta filtros Antonio Santiago Vázquez, lo que en efecto es un gobierno que no parece coagular una administración pública transparente. Y esto mismo de la ausencia de discursos y la ausencia de posiciones ante los conflictos de intereses de bufetes privados, trabajando con la Junta cuando anteriormente trabajaron con los que tenían que manejar la liquidación de carteras como del Banco de Desarrollo Económico, es que es lo que usted ve cuando escuchan representantes de supuestas agencias públicas que no tienen ni N idea de lo que ocurre en un contrato tan importante como es el del dragado mantenimiento de una infraestructura pública. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Voy a los comentarios de ustedes. Me dice Rita Guzmán, ¿te llamó Dorian? Pues claro que no, pero es más interesante. Vamos a ver cómo queda Doriel Pagán Crespo en todo este asunto de la cantera de Arecibo y su contrato de dragado, que no olvidemos, fue la propia presidenta de la Autoridad de Acueductos con un ingeniero de la región norte, quien hizo alardes de que este dragado había empezado el 28 de enero del 2022. Del 2022. Importante, porque por un lado hacen plan de relaciones públicas para decir que están dragados y nunca se dragó. Y eso admitido, además de admitido que no hay operación allí de dragado, que todavía no se trajo evidencia por parte del contratista, admitido que la autoridad sabía que no tenía todos los permisos para dragar cuando el contratista empezó a operar. Con lo que cobran esos abogados, dice Rosalía Cartagena, 11 en total, casi 1 millón cada uno, se paga la deuda, que por cierto es ilegal porque no se auditó. Gracias por tu mensaje, Neida. Están atacando por todas partes. Los seguros hipotecarios, especialmente Hazard, aumentaron un montón. Se hacen los para tapar la corrupción, dice Mariel. Buen día, bonita. Buen día, Adalberto Ramos. A 6 años de conflicto de interés, imagínate si auditan la deuda. No. Yo no me puedo imaginar todo lo que hay debajo de esa alfombra. Si las agencias no hacen su trabajo, el problema es el Ejecutivo. Lo más seguro, Luma le tiene un contrato jugoso para el 2024, dice Luis J. Rivera. Cuando una sigue escuchando y leyendo
sobre todo escuchando y cuadrando con los documentos, que es básicamente lo que una tiene que hacer, cuando empieza a escuchar en el caso de esta investigación del embalse de Arecibo, dragado, cantera, los personajes, una se da cuenta precisamente de quién aquí está mirando para el lado. Porque no es posible que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales diga una cosa y sus expertos tengan una investigación que ellos alegan e insisten en esas vistas administrativas del CECIDECista, que la tienen completa y que están dispuestos a irse al descubrimiento de prueba en el tú a tú con la otra parte para establecer que allí lo que se hizo fue una operación ilegal. Una operación para la cual no tenían permiso. Ojo, no es que las canteras, que los areneros sean ilegales. Estamos clarísimos que no lo son. Tienen que pasar un procedimiento específico de mucho tecnicismo, pero sobre todo de mucho estudio y de permisos a través de declaración de impacto ambiental y consultas de ubicación para poder hacerse. Porque lo que no puede permitir el Departamento de Recursos Naturales es que haya una intervención sin permisos en un área como la zona del Carso, donde se esté arañando el mogote. Interesante, todo esto que les estoy diciendo salió en la vista pública. Y aquí nadie se cuestione por qué se arañó un mogote si lo que tenía que ir era ir para el río a darle mantenimiento y a dragar y a sacar el sedimento. Y podías vender ese material crudo, pero no como dijo Mildred Sotomayor, agregón, la primera vez que escucho esa palabra, que supuestamente es un producto, y si me equivoco entre agregón y arenón, le di para atrás y para adelante 1000 veces, pero entendí que era agregón. Ese producto que sale después que lo procesan a tal punto, todo lo que encontraron en el embalse, con esa zaranda que tiene diferentes placas para poder cernir el material, y que eso se le vende, como en efecto se vendió aquí, a muchísimos ferreteros del área y proyectos de construcción del área norte. Todo esto se da sin que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, según se estableció en esa vista pública, hiciera ninguna evaluación de lo que estaba haciendo su contratista de dragado e identificara, antes de que lo identificara el Departamento de Recursos Naturales, que estaba incumpliendo con el contrato el propio contratista, porque no tenía los permisos para operar esa cantera. Y yo quiero ir sobre la información vertida precisamente en esa vista administrativa. Primero, estableciendo el tracto correcto, que como sabemos, entre Boricua Bonita Radio publicamos entre el 22 y el 24 de junio, y el 24 de junio, el Departamento de Recursos Naturales tomó la decisión de emitir el CECIDECista. Y fue un CECIDECista que vino con toda la información técnica que tenían no solamente los investigadores iniciales de este asunto, que están todos en el área de la Unidad Marítima, el Cuerpo de Vigilantes de Arecibo, sino que contaba con los diferentes elementos técnicos de esa agencia especializada. Y es importante establecer lo de la agencia con expertise, porque a mí me preocupa que yo escuché en esa vista pública tantas veces a el licenciado Miguel Torres Torres, abogado de Caribbean Island Corporation, decir que quien único podía detener esta obra era la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que fue el que contrató con Caribbean Island.
La respuesta definitivamente de la licenciada Sotomayor Bourbon no se hizo esperar, aclarándole, si no tenemos jurisdicción nosotros, que somos la agencia experta en aquilatar todo aquello que le haga daño a los recursos naturales. Y aquí hay unas alegaciones y nosotros tenemos evidencia de que no se tenía permiso para hacer la operación que se hizo, que incluso el permiso de poda y corte de árboles se hizo en un lugar que ellos identificaron en esa vista como una avenida, porque lo menos que pasan por ahí son todos los camiones que entran y salen a comprar el material. Y esa avenida se hizo hacia el mogote que el propio permiso establecía que no se podía tocar. Cuando usted escucha el tracto desde que la secretaria acogió una investigación, la agencia experta está diciendo, esto fue todo lo que encontramos y aquí hay violaciones a todo esto. Importante que ocurrió en esa vista. Claramente, la autoridad de acueducto y alcantarillado llevó allí una persona que no es la persona que estaba en récord como el alegado director de la Oficina de Cumplimiento Ambiental de la autoridad, Edgardo Bermúdez. Y Edgardo Bermúdez, que lo tenemos en comunicaciones en nuestra investigación diciendo, no, si ahí no pasa nada, ahí todo está bien. No dio cara en la vista de ese sidecista. Envían a un muchacho que se llama Cristian Maldonado Medina, que dio para atrás y para adelante 200 veces y lo único que pudo decir fue que el interés de la autoridad de acueductos y alcantarillado era continuar con el dragado. Yo hubiera estado en la vista, hubiera dicho, perdóneme, no continuar, nunca ocurrió. Pero bueno, era como tan evidente. Lo único que pudo decir ese funcionario es que el interés era el dragado y que la autoridad había detenido la obra para investigar lo que estaba pasando allí. Ese es el funcionario de la autoridad de acueductos y alcantarillado. Cuando usted escucha eso, escucha inmediatamente la intervención de Miguel Torres, abogado de Carlos Rodríguez Camacho, el presidente de Caribbean Island. El que va allí como querellado de parte del departamento, porque el departamento dice, lo que tú estás haciendo allí es una operación ilegal y te voy a detener la obra hasta tanto me pruebes todo esto que está aquí. Inmediatamente, ¿qué dice Miguel Torres? Que interesantemente contestó en un documento de 14 páginas al departamento, porque él entiende que tienen los permisos, que tenían los permisos para dragar. Pero en esa vista surgió algo que a mí me parece medular en esta conversación, en la que podemos establecer hacia dónde caminaron Departamento de Recursos Naturales por un lado, ojo, diferentes actuaciones de gerencia intermedia, gerencia investigadores, gerencia intermedia, porque hay unas contradicciones que también vamos a traer acá que salieron en esa vista y que las habíamos visto ya de alguna manera en la investigación periodística. La autoridad de acueductos tenía que emitir, y nosotros lo trajimos en la investigación, el contratista tenía que tener, y la autoridad se supone que bajo el contrato le exigiera al contratista un permiso general de obra. Y nosotros trajimos en nuestra investigación un documento aquilatado por una funcionaria de la Junta de Calidad Ambiental, que es parte del Departamento de Recursos Naturales, que estableció claramente que ese permiso general de obra, cuando empezaron supuestamente el dragado, no se había otorgado. Inmediatamente que Cristian Maldonado Medina, lo único que pudo decir era que tenían interés en hacer el dragado y que la autoridad había detenido
la obra, el licenciado Rodríguez Camacho admite que en efecto, quien único pudo haber detenido la obra, él insiste en que no la podía detener la del Departamento de Recursos Naturales, lo hizo en efecto la autoridad de acueducto porque le pidieron, le solicitaron al contratista que hasta que no tuviera el PGO, Permiso General de Obra, no podía continuar la obra. Entonces, aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. Porque aquí Doriel Pagán, lo poco que le contestó a Bonita Radio y lo que le dijo a la compañera Dianeris Calderón en una conferencia de prensa donde le preguntó sobre este asunto, fue precisamente si este proyecto tenía los permisos. Y ahora sabemos que cuando la propia Doriel Pagán dijo, fuimos nosotros los que detuvimos la obra, fue porque no tenían todos los permisos. Gente, estamos hablando de junio 22, 24 de este año. Y nosotros vamos a traer la información de que esta operación, alegado dragado, que se convirtió desde el día 1 en una operación de arenero / diagonal cantera ilegal, empezó mínimamente en noviembre del 2021. Entonces, ¿cómo es posible que Doriel Pagán, presidenta de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, no le conteste al país? Presidenta, no es al periodismo. El periodismo hace el trabajo que tiene que hacer, de preguntar para que el país, que tiene derecho a saber, sepa lo que están ocurriendo con los procesos públicos que le cuestan millones de dólares entre pagos de gerenciales, entre pagos de personal y sobre todo en contrataciones de la chequera del pueblo de Puerto Rico. No contesta lo que está relacionado con ese permiso, pero nos enteramos en una vista pública que en efecto lo tuvieron que detener porque no tenían el PGO. Admisión de parte, relevo de prueba. Y en este asunto quiero traer un extremo que es súper importante de esa vista pública. Cuando están argumentando parte y parte, sobre todo cuando está argumentando motu proprio el representante legal del querellado Caribbean Island. Es el propio querellado el que trae la información, pero también establece que no es hasta el pasado viernes en la mañana, es decir, el mismo día de la vista administrativa en el 4º piso del edificio del Departamento de Recursos Naturales, que obtuvieron el PGO. ¿Y por qué está diciendo eso? Examinador, porque lo que queremos es salir de aquí y seguir con la obra. Porque yo necesito seguir dragando. Porque supuestamente la inversión que hizo el contratista para ejecutar ese dragado, obviamente está perdiendo el contratista, además de que no se está dragando, pero está perdiendo dinero porque allí se hizo una inversión millonaria en maquinaria. Y aquí viene la intervención de un funcionario que lo hemos visto alrededor de los diferentes fogones prendidos que hay en el país en relación a estos asuntos de los recursos naturales y en el caso de las costas, los deslindes de la zona marítimo terrestre y cómo el departamento bajo Tania Vázquez, bajo Rafael Machargo y ahora bajo Anaí Rodríguez Vega han manejado los diferentes asuntos. Porque una cosa son los secretarios, que son los que designa el Ejecutivo, el gobernador en este caso, y confirma el Senado. Y otra cosa es la gerencia intermedia. Y aquí hay un funcionario que intervino en esa vista que se llama José Báez, que nosotros lo venimos viendo públicamente en asuntos importantes como el caso de Sol y Playa en Rincón y la Playa Los Almendros.
Y José Báez es ese funcionario de carrera que está allí, al igual que Mildred Sotomayor Bourbon, al igual que la geóloga, los biólogos. En esa vista estaban presentes el viernes un biólogo de nombre identificado como José Sustache, otro biólogo identificado como Ramón Luis Rivera. Había otro personal de la División de Ecología Terrestre. Este es el cohort de gente que lleva años, que son funcionarios de carrera, que están bien claros cuál es la misión del Departamento de Recursos Naturales. Y la intervención, para mí, puntual de José Báez fue el hecho de que cuando la parte estaba aceptando que en efecto no tenía los permisos para operar el dragado, tenía que tener cuidado de estar diciendo que no, porque hay que empezar, porque nosotros tenemos daño, porque en el proceso adjudicativo se verá que se detuvo ilegalmente el dragado, porque no podía detener el Departamento de Recursos Naturales. Pero espérese, pero usted no está diciendo que no tenían los permisos, porque es que empieza a contar el trabajo que usted va a hacer como contratista de la agencia pública cuando tiene todos los permisos, no es antes. Y ahí es donde usted ve, en efecto, la evidencia que tiene el Departamento de Recursos Naturales, incluso durante estos procesos administrativos, de que no tenían los permisos para operar. Como viene diciendo una investigación que hizo desde el Cuerpo de Vigilantes en Arecibo, de la Unidad Marítima, desde los especialistas en el departamento, que allí lo que hay es una operación ilegal y nadie le metía mano. ¿Dónde está Aidelín Ronda, la jefa de los vigilantes? No creo que estaba en la vista porque nadie la mencionó. Y en ese contexto estamos viendo en una agencia pública que se supone que sea la custodia del agua, la función de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado es velar porque todos los procedimientos, todos, privados y públicos, protejan el recurso del agua. Y lo que estamos viendo aquí es que la agencia que se supone contrató para el dragado no tiene idea. Y en efecto admite que el contratista no tenía los permisos y por eso detuvo la obra. Yo voy relatándoles tal y como, y no se olviden que esta historia está publicada en bonitasradio.net como parte de los esfuerzos que estamos haciendo por darle seguimiento a todo lo que ocurrió a partir de que hicimos una investigación inicial, la publicamos y las agencias públicas van para atrás y para adelante. Parecería que lo último que se estableció en esa vista es una realidad. Autoridad de Acueductos no sabe lo que hace el Departamento de Recursos Naturales, o sencillamente hay funcionarios como Edgardo Bermúdez que miran para el lado, porque Edgardo Bermúdez está en cartas diciendo que no está pasando nada de lo que dicen los vigilantes. Pero la pregunta es, como le hizo Mildred Sotomayor, pregunta fundamental a todas las argumentaciones que estaba haciendo Miguel Torres. ¿Usted ha visto lo que pasó allí? Porque allí sacaron todas las maquinarias. Por una foto no, porque Torres pretendía que fuera a través de una foto que se dijera que se estaba regalando. No, por una foto no, porque yo tengo prueba que dice que los vigilantes fueron en 4 ocasiones y nunca la máquina estaba funcionando, la barcaza. Gente, ustedes pueden, una puede haberlo escuchado todo, pero cuando escucha el récord público de una vista administrativa, que es evidente toda la información que tiene el Departamento de Recursos Naturales. Edgardo Bermúdez, María Cruz me pregunta qué preparación tienen. Me dicen que no es ingeniero y que esa posición tiene que haber sido nombrada por un ingeniero según un caso que ya ha llegado al tribunal. Imagínate, María, desde que Ondeo administraba como privatizadora la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Cuando uno lo escucha todo en el contexto, no solamente sabe que hay
una agencia con el expertise, que no solamente tiene el expertise, sino que tiene la prueba y lo argumenta con la otra parte, frente a la otra parte. Es que el examinador a todo esto, pero si lo más importante es ponernos de acuerdo, ¿y cuándo se van a poner de acuerdo para empezar el dragado? Y la licenciada dice, bueno, no podemos poner la agencia, eso es lo que debería pasar, que las agencias se pusieran de acuerdo. Yo no puedo creer que estemos aquí discutiendo si tú tienes información o no tienes información, vamos allí. Y ayer fue la vista en el sitio. Y en la vista en el sitio, me dicen, y yo creo que el compañero Marcos Pérez va a traer ese ángulo, lo menos que se encontraron fueron posibles especies en peligro de extinción que están en las charcas que intervinieron en esta operación ilegal. Pero de todo lo que también se discutió en esa vista, la alegación más increíble es la sedimentación que es evidente. La sedimentación que es evidente en el embalse. Alguien ha hablado de la sedimentación, que es precisamente lo que tiene, lo que le provoca la posibilidad de que haya una sequía y problemas de interrupción del servicio. Y que es parte de la jurisdicción que tiene la EPA alrededor de la ley de aguas limpias con relación a este tipo de proyectos. No tenía control de sedimentación. Y allí está sedimentado. Supuestamente tenía que trabajar para profundizar 3 metros en ese mantenimiento del embalse. Y lo que hay es más sedimentación que está clara allí, que es evidente. Y eso es, y le voy a pedir a Verónica que coloque uno de los videos actuales de como nosotros vimos el pasado mes de junio lo que estaba ocurriendo en esa operación que está entre el barrio Sabana Hoyos y el barrio Domingo Ruiz en Arecibo. Una finca que, como bien se explicó allí en esa vista, era una finca agrícola y en los años 90 se desarrolló con el famoso supertubo del noreste, que lo que iba a hacer era a paliar toda la crisis de sequía que hubo en los años 90 en la región norte y hasta el este del país. ¿Por qué es importante tener ese video del antes, del durante, el momento en que estamos en el 2022, versus el video que les voy a presentar que obtuvimos de lo que pasaba en esa finca en el 2021 cuando esta gente empezaron el proyecto de cantera ilegal? El video que está pasando es precisamente el video del hoy. Debemos tener algún video más desde arriba de lo que está pasando hoy. Fíjense cómo ahí, eso que ven al fondo es la famosa draga sin operar. Y ven, sí, la operación de cantera arenero para la cual no tienen permiso. Ven todo el área. Debemos tener un video más desde arriba, Verónica, de hoy, porque quiero que lo vean desde arriba para que puedan tener un cuadro más amplio de cómo está esa área con sus charcas, con el alegado dragado que también fue discutido en esa vista, que hablan de ese dragado a través de esa barcaza con tubos de succión, etcétera, pero en ningún momento dijeron cuántos metros cúbicos de material se había sacado. Digo, estos son argumentaciones, no entraron en las evidencias que tienen cada parte, pero en la argumentación nunca se estableció ni cuántos metros cúbicos, ni cuánto se ha dragado realmente, ni cuántos metros cúbicos de material se sacó, ni tampoco hacia dónde va el dinero de las regalías que supuestamente debería estar cobrando la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Esto es hoy. Yo quiero que después que veamos, esta es la operación hoy, fíjense cómo está, súper clara la operación de cantera. Ahí no hay dragado por ningún lado. Yo quiero que ustedes la draga
barcaza apagada. Ahora vean el video que nosotros obtuvimos de noviembre del 2021. Y ustedes me dirán lo que había en esa área que hoy se contempla como lo vieron antes, con las charcas, las dragas. Miren, esto fue en noviembre del 2021. Fíjense cómo ya habían desmontado árboles. Ustedes ven alguna draga por ahí en algún lado. Lo que vemos claramente es la zaranda. Esa es la zaranda que procesa todo el material que se saca de la corteza terrestre. Esa, para venderlo a todo aquel que tenía interés en hacer un desarrollo o una faltera. Ahí está la barcaza, pero fíjense dónde está la barcaza. Sin funcionar. Pero no se supone que esto era un contrato de dragado. No se supone que esa barcaza estuviera en el embalse para a través de, como explicó Miguel Torres ayer, que el problema, dice Miguel Torres, es que el Departamento de Recursos Naturales no entiende cuál es el proceso del dragado, porque este dragado es diferente. Gente, esto es en noviembre del 2021. Usted mira esto versus lo que tenemos ahora, totalmente despoblado de recursos naturales, de la vegetación, en una operación estrictamente de cantera. ¿Y cómo es posible que la autoridad de acueductos, que fue quien realizó una subasta en julio del 2021, cómo es posible que no tengan la información de lo que ocurre con el contratista que firmaron ellos un contrato? Esto no lo firmó el Departamento de Recursos Naturales, esto lo firmó la agencia que dirige Doriel Pagán Crespo. Y lo que hay ahí es una operación desde noviembre del 2021. Y no lo supiera la autoridad de acueducto, que en enero del 2022 se sentó y dijo, con orgullo, de que ya habían empezado el dragado. De la PRD 10 no se ve eso. Luis Rivera, tiene que estar bien arriba para que se vea. No, de la PRD 10 no se ve. Parece zona de guerra. Están haciendo dragado al revés, dice Denis Bohr. No duele Puerto Rico. Estas son las agencias públicas. Estas son las agencias que ayer, como les digo, no hubo un representante de la autoridad de acueductos que pudiera decir nada, que el propio examinador le dijo, pero mire, llame a la agencia a ver si podemos hacer algo, llegar a un acuerdo y que aquí pues se pueda, porque ¿qué les digo? El examinador lo que quería era cuadrar y vámonos, que esto se acaba para que no sufra este muchacho de Caribbean Island. El funcionario cogió el teléfono, dice que llamó y al día de hoy están esperando. Porque nadie contestó, pero él dice que para antes del 29 de este mes, o sea, el viernes, la autoridad va a tomar una decisión de qué va a hacer con este dragado. Ajá. ¿Y cuándo le van a dar cuándo van a hacer los acuerdos para que cumplan con todas las leyes ambientales? Porque el procedimiento administrativo y adjudicativo, como muy bien dijo Miguel Torres, sigue. Porque el cese de cita no se va a eliminar así tal cual, porque el examinador diga pónganse de acuerdo. No, porque yo allí escuché a una Mildred Sotomayor y a un José Báez bien claro de que aquí hay mucho que contestar y aquí hay unas multas que se pueden dar por todo lo que no hizo para controlar, sobre todo, las escorrentías en esa operación de que no tenía los permisos. O esto les va a pasar como a los muchachos de la Cueva del Indio, que estuvieron como mal tasados 12 años.
sin pagar las multas que le habían impuesto y las pagaron después que las informaciones salieron públicas de lo que estaba pasando en la bahía estuarina de Jobo. Que aquí, paz y en el cielo, gloria. Por menos que eso, a usted el Departamento de Hacienda le retiene, a usted, una persona de a pie, le retiene 3 años 4 años, 5 años el reintegro. Y después que se lo paga, porque usted siempre tenía razón, se lo paga sin intereses. A eso es lo que nos referimos cuando la información pública establece que las agencias en ciertos niveles no están haciendo lo que tienen que hacer. Y que el Departamento de Recursos Naturales tiene una gente que hace su trabajo, tiene el expertise, tiene el compromiso de esa gente en las capas intermedias, desde los vigilantes hasta los abogados y abogadas que representan al interés público, pero la gerencia es otra cosa. Y tenemos una presidenta de la Autoridad de Acueductos que no da cara y que al día de hoy no contesta lo que está pasando y dónde está el dinero que supuestamente debía recibir la autoridad con relación a esa regalía. Pero es peor. En esa vista, cuando se habla de la operación comercial, les digo, nadie dice, fue una de las preguntas que tuvo y de las aclaraciones que le hizo Mildred Sotomayor de por qué se pagan regalías. El propio Miguel Torres dijo que lo que pasa es que se permitió vender el material, que se supone que sea la venta del material crudo, no procesado, como alega el departamento que tiene evidencia de que se procesó. Miguel Torres admite también que lo que pasa es que como no había chavos para pagarle al contratista, oigan esto, como la autoridad no tenía fondos para pagarle, pues le permitió que cobrara. Por eso, pero la pregunta es ¿los chavos son para el contratista o son para la autoridad de acueducto? Gente, cada vez que hablaban era como un descubrimiento, pero sobre todo con una confirmación de lo que en efecto investigó el Departamento de Recursos Naturales y nosotros trajimos a través de el análisis que hacemos de documentos y de la información, incluso de testimonios de personas fuera y dentro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, porque vamos a hablar en plata. Aquí las fuentes no necesariamente están todas en el Departamento de Recursos Naturales, no, aquí hay gente de la Autoridad de Acueductos también que dice lo que tiene que pasar. Y hacen lo que tienen que hacer. Y dijeron, el problema es que ese contrato se entregó, se firmó por una persona que no está en la autoridad. Ese contrato no lo firmó la presidenta Doriel Pagán. Pregunta importante, ¿por qué no lo firmó? Y ahí quedó, pero como no tenían chavo, pero entonces nadie supervisa a dónde fue ese dinero. Al día de hoy, ¿cuánto le ha llegado a la chequera del pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Acueductos? Lo que se cobró, porque aquí hay conduce. En esa vista se mencionaron, nosotros tenemos algunos. Hay conducen diciendo, se llevaron tanto. Hay uno que dice crédito, incluso. Ayer se cuestionaban en esa vista el viernes, ¿qué quiere decir crédito? Nadie sabe. Aquí los chavos son para los amigos del alma con un pago asegurado por otorgar el contrato, dice Alice G. Pérez. Este es el país que hacer el bien es perjudicial y hacer el mal es ser premiado, dice Joel. Es el ejemplo de los niños de hoy en día, gracias al gobierno. Robar es bueno y ser corrupto es mejor. Estas son las imágenes que ustedes traen. Y yo tengo que decir que cuando nos enfrentamos a este tipo de información y vemos cómo hay funcionarios que defienden la función pública, que hay un funcionario que diga, pero ¿cómo me va a decir que yo no tengo, que soy la agencia experta, poder para detener esa obra, pero si está en violación a los permisos que se otorgaron, primero, y además de eso está infringiendo con leyes ambientales estatales y federales? Pero sí, con la boca de comer. ¿Por qué? Posiblemente porque allí no había prensa. Bueno, es que se piensan que todos los que son están identificados con logos
no, son los únicos que van a llegar a hacer las preguntas que hay que hacer. No, la vista es pública, allí había público y en efecto la información está ahí y la tenemos. Y la representación de cada uno de los que fueron por el Departamento de Recursos Naturales, por la Autoridad de Acueducto, por el contratista, en las argumentaciones que allí se dieron, créanme que establecen claramente cuál es la teoría del caso del Departamento de Recursos Naturales y la teoría del caso que quiere venir a traer el contratista. Y es totalmente contradictoria y choca, pero de que no tenía los permisos admitidos por la Autoridad de Acueductos. Ahora sabemos por qué Doriel Pagán decía, yo fui la que ordené de tenerlo. Pues claro, porque se dio cuenta que no tenían, a casi 8 meses, Doriel Pagán, que no tenía los permisos. Su agencia no lo sabía. Nosotros a las 9 de la mañana tenemos que irnos. No dije, pero lo voy a repetir ahora, aunque lo repita la salida de nuestro programa. Siempre estamos apoyados en Noticias con Café por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max con un 50% de descuento en este momento. Siempre por la cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Vayan a bonitasradio.net, compartan este otro extremo y seguimiento a la investigación que hiciéramos con el Boricua. Recuerden siempre que lo que queremos es traer información que a ustedes les pueda hacer la diferencia de conocer, de profundizar. ¿Qué está pasando en la institución pública? ¿Cómo se gestiona el poder? Que en una democracia se supone que sea el pueblo quien cuestione a través de sus mecanismos de fiscalización, como incluso puede ser, y como es propiamente, el alegado cuarto poder, la prensa en estos días tan vilipendiada. Gracias por estar, nos vemos a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Todavía no sabemos si vengo yo o reproduzco el programa que vamos a grabar con Brenda Reyes Tomasini, porque miren que tiene cosas que decir sobre las últimas incidencias en el mundo de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Hasta las 5 siempre. Este programa fue traído a ustedes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Hub con 50% de descuento. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.